El salmista dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. El día de hoy nos corresponde el Salmo 115. Un salmo bastante peculiar por la manera como comienza, incluso por la manera como se desarrolla el salmo. Es tan peculiar este salmo que incluso es difícil categorizarlo, ponerlo como qué tipo de salmo es. Si es un salmo sapiensal o es un salmo que clama o pide justicia, o si simplemente es un salmo de adoración, que normalmente todos los salmos apuntan a ello, a la adoración a Jehová, a nuestro Dios, al verdadero Dios. Pero aún así, este Salmo 115, para aquellos que no lo saben, en el original o en escritos antiguos, este Salmo 115 está conectado con el Salmo 114. Este Salmo 115 está unido en su composición con el Salmo 114. Y algo bastante impresionante por la diferencia o por el contraste que hay del Salmo 114 con el Salmo 115. Pero aún así, a pesar de la diferencia del salmo pasado con este, aún así espero en el nombre del Señor que seamos edificados a través de este salmo. Este salmo es un salmo que contiene una petición sacerdotal. Y esta petición sacerdotal, como le dice la palabra de sacerdote, es una petición que va a ser un mediador entre Dios y los hombres. Y esta petición sacerdotal es con el fin de alcanzar algo que el hombre común realmente desea, y eso es la bendición de Dios. Pero de manera clara podemos ver cómo es posible alcanzar esta bendición, o en pocas palabras, el favor de Dios. Y el salmo o el salmista nos lo va a mostrar a través de estos 18 versículos. Si algo me impresionó de este Salmo 115 es la manera como comienza. Normalmente cuando usted lee un salmo, pareciera de que lo que llama la atención de usted como lector se halla en el centro del pasaje, que normalmente es como el corazón del capítulo, o al final.
Pero este salmo, ya de por sí cuando usted comienza a leerlo, impresiona bastante. No sé si a usted le impresionó la manera como el salmista comienza, pero es algo bastante peculiar y bastante diferente. Porque el salmista comienza diciendo, con una palabra no negativa, el salmista no quiere algo, en este Salmo 115, parece ponerlo bastante en claro. Él dice, yo no quiero esto. Él se está negando a algo. Pero la pregunta es, ¿a qué se está negando el salmista? Aquellos que ya lo han leído durante la semana o lo leyeron en este momento sabrán qué es lo que el salmista estaba negando o lo que el salmista no quería. El salmista dice, no a nosotros. Ya de por sí la palabra nosotros hace referencia a que no es una sola persona, sino una gran comunidad, una multitud. Pero aún así él continúa diciendo y dice, no a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, lo repite nuevamente, haciendo un énfasis en lo que él está pidiendo. Y el énfasis es esta, de que no se le dé gloria al hombre, sino que se le dé la gloria solamente a Jehová. Por esa razón él dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. El salmista quiere algo, y lo que él quiere es que el nombre de Jehová reciba toda la gloria, y no él como persona. Y a esto me refería que es bastante impresionante la manera como comienza el salmista, porque pregúntese qué el hombre hoy día está buscando. O que incluso nosotros en algunos momentos, incluso en este preciso momento, estamos buscando. Lo que el hombre, lo que nosotros normalmente buscamos es nuestra gloria. La palabra gloria hace referencia a la exaltación, a la admiración, a la alabanza, al elogio que se le da a algo. Y el hombre, normalmente nosotros buscamos siempre nuestra gloria. Siempre buscamos que otras personas digan, mira aquel hombre, mira aquella mujer. Buscamos que los hombres exalten y glorifiquen nuestras cualidades, nuestros dones, nuestras habilidades. Siempre incluso el motor de lo que hacemos diariamente, en el trabajo, en el colegio, en nuestras casas, casi siempre el motor de eso tiene un nombre. Y ese nombre es mi gloria. Solo mi gloria. Pero el motor de la alabanza del salmista no era mi gloria o mi gloria, sino la gloria de Dios. Y eso realmente es lo que me impactó en el salmo, en el comienzo de este salmo. Porque el salmista dice, Señor, yo no quiero que tú glorifiques o exaltes mi nombre. Quiero que tu nombre sea exaltado y glorificado. ¿Sabe qué hace el salmista? El salmista lo que hace es negarse a sí mismo lo que él tanto desea. Lo que su carne, lo que su corazón, lo que nuestro corazón pide a gritos, él le dice, no te lo voy a dar. Esa gloria no me pertenece a mí, le pertenece a Jehová y a Jehová se la voy a dar. El salmista está bastante claro de su posición ante Dios. Recuerden el salmo antepasado, donde muestra la realidad del hombre y la realidad de Dios. ¿Y quiénes son los hombres ante Dios? Y cuando realmente el hombre entiende esto, él se da cuenta de que él es menos que un gusano, es como el polvo de la tierra ante ese Dios. De que el hombre, nosotros no somos nada y por lo tanto no merecemos ninguna gloria. El salmista entendía esto y por eso él dice, Señor, tú mereces ser exaltado, tú mereces ser glorificado. Por lo tanto, ya comenzando el salmo nos haría reflexionar y pensar de qué estamos buscando nosotros. ¿Estamos buscando la gloria de Dios o nuestra gloria? O nuestra exaltación. Y si usted todavía se pregunta, ¿por qué solamente Dios merece la gloria?
Porque quizás si usted ha escuchado a un verdadero creyente, un verdadero cristiano, siempre dirá, la gloria sea a Dios. Dios es exaltado. El nombre de Dios merece honra. Y quizás esto es algo bastante repetitivo, bastante cansón, ¿no? Escuchar tanto esto. El leer todos los salmos digan, aleluya, alabado sea el nombre de Jehová, alaba a Jehová, exalta a Jehová. Quizás esto ya cansa mucho, escuchar repetidamente estas palabras. Pero aún así, si usted se pregunta todavía, ¿por qué Dios merece toda esta gloria? Entonces lea lo que dice el versículo 1. El salmista dice, tú mereces la gloria, ¿por qué? Por tu misericordia y por tu verdad. El salmista dice, Señor, mereces toda gloria y alabanza, primeramente por tu misericordia. La palabra misericordia normalmente nosotros la conocemos muy bien como una palabra compuesta que tiene la parte de la miseria y de la cordia, que no muestra una indiferencia, sino más bien al ver la miseria de alguien, esta persona actúa. Y actúa porque está en la condición de poder ayudarla. Él no es indiferente ante el sufrimiento y la necesidad de alguien. ¿Y sabe quién muestra esa verdadera misericordia? Jehová la muestra. Y por esa razón Él dice, Señor, tú te mereces la honra, la gloria, porque tú eres misericordioso. Pero también habla de otra razón por la cual Dios merece la gloria. Y esa razón es su verdad. Dios es verdad. Eso o esto es una cualidad innegable de Dios. Dios es verdad. Dios es veraz. Dios es veraz en su naturaleza, en sí mismo, pero también en lo que hace. Y esta verdad hace referencia a su persona, pero también a lo que Él ha establecido. Recordemos otros salmos donde dice, Señor, tú eres la verdad, tú tienes la verdad, haciendo referencia a los mandamientos, a su palabra, a la profecía revelada, a la revelación. Y nosotros hoy día conocemos la verdad o la verdad de Dios como las Sagradas Escrituras. Su palabra, esta palabra es la verdad. Pero ¿sabe por qué es verdad? Porque el autor de ella es veraz. Porque Dios es verdad. La verdad en la Biblia es comparada o ilustrada con la luz. Con la luz. Por esta razón, es imposible que en Dios se haya tinieblas o mentira. Dios es luz. Y aquellos que profesan ser de Dios, ser hijo de Dios, también deben ser luz. Recuerden que en Dios, en su naturaleza, no hay variación. Una vez escuché decir a alguien de que Dios era malo. Y causa algo de gracia porque él decía quizás de que Dios era malo de alguna manera porque Dios mostraba su ira o su justicia para con algunas personas. Pero esto, el decir de que Dios tiene algo de malo o tiene un lado oscuro, como dicen muchas personas, es decir, de que Dios no es verdad, de que Dios no es luz. Por lo tanto, sería una herejía el enseñar y promover esta doctrina. Porque el salmista dice, Señor, mereces la gloria y la alabanza, porque tú eres verdad, porque tú eres luz. Por esta razón, 1 Juan dice que Dios es luz y aquellos que son de Dios también son luz, están en la luz. Por esta razón, es imposible de que un hombre que profesa ser cristiano, ser un seguidor de Cristo, y que él afirme y diga, yo soy hijo de Dios, ande en tinieblas. Incluso, recordando la epístola que se dio el domingo, Santiago decía de forma muy clara, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por esta razón es bastante, digamos, algo que debemos hacer continuamente, un ejercicio que hemos de hacer y darnos cuenta si lo que hablamos, si nuestra vida habla de la verdad de Dios. Si por donde caminamos o andamos, si andamos en luz. Porque ¿sabe qué hace el hombre que peca?
el hombre que desobedece a Dios busca las tinieblas. El lugar más adecuado para que el hombre haga lo que quiera hacer a su gusto, pensando él de que no habrán consecuencias, es en las tinieblas. Por esta razón Dios dice que los hombres que amaron las tinieblas y la luz las rechazaron. Por esta razón hemos de confiar y decir de que Dios es verdad. Y si nosotros decimos que somos hijos de Dios, pueblo de Dios, entonces la verdad de Dios debe habitar en cada uno de nosotros. Pero ¿por qué razón el salmista comienza de esta manera? El versículo 2 nos da una pista de por qué comienza de esta manera. Porque él comienza con una pregunta, y esta pregunta es: ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Esta pregunta nos lleva a una respuesta, versículo 3 no a la respuesta a esta pregunta, pero también nos dice el por qué, o una de las razones por las cuales el salmista comienza diciendo: Señor, no glorifiques mi nombre, sino glorifica tu nombre. Que tu nombre sea glorificado y exaltado. En pocas palabras, el salmista le dice a Jehová: Jehová Dios, revélate. Recuerda que la gloria de Dios es Dios mismo, pero esa gloria se manifiesta a los hombres a través de sus obras. En pocas palabras, Dios le dice al salmista: Señor, muéstrate, Señor. Glorifícate en tus obras. ¿Por qué razón? Porque si no te glorificas o si no te manifiestas en este preciso momento, ¿qué van a decir las gentes? ¿Qué van a decir las personas? Las personas van a decir: ustedes, Israel, los que se dicen llamar el pueblo de Dios, dígame, ¿dónde está su Dios? Y esta es una pregunta de forma sarcástica o burlona que los gentiles le harían al pueblo de Israel. Esto hace pensar, y también los versículos del 9 al 11, que están más adelante, que es como el meollo, el corazón del pasaje, nos hacen quizás pensar de que aunque el Salmo no nos habla aquí de un contexto histórico, el ambiente en el cual se desarrolla el pasaje, aún así estas palabras nos hacen pensar de que la situación por la cual pasa el pueblo de Dios no eran nada fáciles. No eran tan fáciles que el pueblo gentil, sus enemigos se burlaban, le decían a ellos: ¿dónde está ahora su Dios? Recuerde que el pueblo de Israel era conocido de manera diferente a otros pueblos. Los pueblos tenían una religión pagana donde se aceptaba la adoración a muchísimos dioses. Pero el pueblo de Israel rendía la alabanza y la adoración a un solo Dios. Y este Dios no tenía una representación física o literal como otras religiones paganas sí la tenían. O sea que cuando el pueblo de Israel sufría o estaba en momentos críticos, ¿qué hacía el pueblo gentil? Aquellos que tenían sus grandes ídolos se burlaban de ellos y le decían: cuénteme, dígame dónde está su Dios ahora. ¿Quién los va a ayudar? Y por esta razón el salmista le dice a Jehová: Señor, glorifícate. Glorifícate, Señor, en tus obras. Glorifícate, Señor. Y esta petición veremos cómo después se conecta con la petición de que el pueblo debe confiar en Jehová. Pero el salmista, de manera singular, él responde a la pregunta sarcástica y burlona de los gentiles, de las gentes. Porque ellos dicen: ¿dónde está su Dios? Y él responde: nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que quiso ha hecho. Este pasaje muestra dos atributos de Dios. Muestra su omnipresencia y su omnipotencia. Él dice, el salmista responde y le dice: ¿ustedes quieren saber dónde está nuestro Dios? Yo se lo voy a decir. Nuestro Dios está en los cielos. Nuestro Dios está en aquel lugar donde se puede ver todas las cosas. Pero también te voy a decir otra cosa. Nuestro Dios, todo lo que Él ha querido hacer, o sea, pasado, todo lo que Él ha querido hacer, lo ha hecho presente, lo ha llevado a cabo, lo ha hecho.
Ha hecho realidad que sus promesas, sus deseos. Y esto hace referencia a que no hay barrera alguna para que los propósitos de Dios se cumplan en la tierra. Y esto, digamos así, es como una bisagra para él después hablar de otras cosas, desde el versículo 4 al 8, que sería nuestra segunda estrofa, para hablar acerca de los ídolos de los paganos, acerca de los ídolos de las gentes. Pero ¿sabe algo? O sea, que vemos desde el versículo 4 hasta el versículo 8, vemos a un salmista que de la misma manera como ellos osaron burlarse de su Dios, del Dios de Israel, saca ese salmista, el salmista dice, ustedes preguntaron algo de forma burlona, quizás sarcástica, yo les respondo. Les respondí la pregunta, pero ahora saca ese salmista, hace lo que hizo en aquel momento Elías, donde se burlaba de los paganos. Y el salmista comienza a burlarse de los ídolos que ellos decían, estos son nuestros dioses, estos son los poderosos. El salmista comienza a partir del versículo 4 hasta el versículo 8 a hablar de una gran realidad, pero también en un tono de burla. Porque en la mente del salmista era inexplicable cómo los hombres pueden osar confiar y glorificar algo que no tiene vida, algo inerte. Algo que no puede hacer nada por ellos. Por esta razón comienza a partir del versículo 4 diciendo, los ídolos de ellos son plata y oro. Son obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen incluso narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen también pies, pero no pueden andar. Y ni siquiera pueden hablar con sus gargantas. Quizás cuando yo leí esto, yo dije, el salmista se está burlando de los dioses de ellos. O sea, estos dioses que ustedes tienen, pueden tener todas estas cosas, ojos, oídos, manos, pero no las usan, no pueden hacer nada con ellas. Pero aquí se repite una palabra, y la palabra es no hablan. Cuando dice versículo 5, no tienen boca, pero no hablan. Y versículo 6, repite nuevamente. No, versículo 7 repite nuevamente, no hablan con su garganta. ¿A qué se refiere? Bueno, a esto me hacía referencia a que el salmista se está burlando de los dioses de ellos. ¿Usted alguna vez ha escuchado a un mudo? Me imagino que sí, quizás un vecino. Yo tengo una vecina en la casa, ella es muda, o sea, no puede hablar, pero aún así, ¿qué hace? Emite sonidos, ¿no? Sonidos, incluso a veces causa algo de miedo, ¿no? Asustan un poco, incluso en Teresa hay una muda que yo dije, si me señala yo corro, porque no puedo hacer otra cosa que correr. Una mujer que pelea mucho, hace mucha bulla, yo digo, no habla, pero aún así hace más bulla y más ruido que aquellos que hablan. Es impresionante esto. Ella no tiene la habilidad de poder hablar, de usar sus cuerdas vocales, pero aún así con su garganta pueden emitir sonidos y hacerse sentir. Y a esto se refiere el salmista cuando dice, no hablan ni siquiera con sus gargantas. O sea, tienen gargantas también, pero ni siquiera pueden emitir sonidos. No lo pueden hacer. Pocas palabras, el salmista dice, sus dioses nada son. Sus dioses son obras de manos de hombres. ¿Y sabe qué dice el versículo 8? Dice, y semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera persona que confía en ellos. Los ídolos, estos yesos que los hombres creaban en aquel entonces, incluso que hoy día las personas siguen creando y siguen creyendo y confiando en ellos. Vaya a una iglesia católica, entre a la casa de un santero o cualquier otro tipo de religión, se da cuenta que hay grandes yesos, les colocan frutas
bolsas de comida y quizás uno ve esas cosas y uno dice, lo que están haciendo, ese yeso no come, yo sí como, ¿por qué no me lo dan a mí? Se lo ponen a un yeso, eso se pierde a veces incluso. Aunque yo cuando estaba pequeño me acercaba a uno de esos yesos y le quitaba algunos caramelos, ¿no? Se los quitaba, yo decía, pero no entiendo por qué le ponen chupetas, panes, cosas a yesos que no se lo pueden comer. Si la persona incluso usara la lógica que todo hombre puede tener, diría, esa persona está loca, no sé qué está haciendo. Y que incluso la palabra hace referencia a que esos yesos, esos grandes yesos que los hombres hacen, nada son, nada pueden hacer. Y que la alabanza y la oración que las personas le ofrecen a estos yesos, se los ofrecen a los mismos demonios. No a ellos nada son. Pero el salmista muestra una gran realidad y él dice, ustedes ven esos yesos, ellos nada pueden hacer, ¿no? No hacen nada. Y saben algo, los que los adoran, o sea, ustedes, incluso aquellos que los fabrican, que promueven esta idolatría, ustedes son iguales a ellos. Ustedes no pueden hacer nada. No entienden, no tienen vida. Interesante cómo los compara el salmista a estos hombres con sus yesos. Ustedes, oh hombres idólatras, nada son. Y luego del salmista haberle pedido a Dios que su nombre fuera glorificado, y luego haber respondido una pregunta sarcástica de las gentes, de los gentiles, y luego incluso ha demostrado su realidad como hombres idólatras, el salmista ahora nos lleva al versículo 9 hasta el versículo 11, que sería la tercera estrofa. En esta estrofa, lo que realmente resalta y recarga mucho es la palabra confía. Esta palabra confía se halla en imperativo, o sea que es una orden. El salmista dice, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Y luego repite, esto, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo, pero se lo dirige o se lo dice a una audiencia diferente. Primero él dice, oh Israel, luego dice versículo 10, casa de Aarón, y versículo 11, los que teméis a Jehová. En pocas palabras, la audiencia de este Salmo 115, primeramente es Israel, segundo la casa de Aarón y por último los que temen a Jehová. Ya todos sabemos quién es Israel. Israel es el pueblo de Dios, lo sabemos. Pero ahora, la casa de Aarón, ¿a qué se refiere cuando dice la casa de Aarón? La casa de Aarón es hablar o es igual que los sacerdotes. ¿Por qué razón? Porque Aarón fue el primer sumo sacerdote que tuvo el pueblo de Israel. Y de la casa de Aarón, o sea, de la descendencia de Aarón, es donde fueron o se siguieron tomando los sumos sacerdotes, los levitas, esta tribu que incluso cuando usted lee el libro de Éxodo, se da cuenta del por qué esta tribu en específico fue apartada para lo que fue la consagración, para lo que fue la presentación de los sacrificios, de la alabanza correcta a Dios. Ellos eran una tribu consagrada para esto. Y a ellos también iba dirigida esta petición o esta orden, confíen en Jehová. Pero ahora, ¿qué de los que temen a Jehová? ¿Quiénes son estos? Si hablamos del pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel debería entonces que temer a Jehová, ¿no? Debería ser así. Es que incluso hubo un tiempo donde el pueblo de Israel era conocido como los que temen o los temerosos de Jehová o los temerosos de Dios. Pero cuando él usa esta palabra, los que temen a Jehová, es una palabra bastante general, global. No apunta de manera específica a un grupo como ya lo hizo al comienzo. Israel, el pueblo de Dios, la casa de Aarón, la tribu de Leví, los sacerdotes, sino que la tercera audiencia, cuando dice los que temen a Jehová, hace referencia a todos los hombres
sin importar si eran del pueblo de Israel o no, o sea, si eran gentiles, que siendo gentiles, de alguna u otra manera, quizás por los hechos o por las obras de Dios, o por lo que habían escuchado de ese Dios, el Dios de Israel, habían temido a ese Dios y le rendían adoración. O sea que usted, no siendo judío, puede estar incluido en este grupo de personas, los que temen a Jehová. ¿Cuál es la petición que el salmista hace a estas tres audiencias? Es bastante clara y la petición es: confía en Jehová. ¿Sabe qué es la confianza? La confianza es poner tu todo en las manos de alguien y decir: aquí estoy yo, haz lo que quieras. Eso es confianza. Confianza es hacerte tú mismo ante una persona vulnerable. Que si se le entregas tu yo o tu persona a alguien, que tú realmente confías y crees de que una persona buena va a hacer desastre contigo si no lo es. Eso es confiar. O sea, de que usted como persona, sea que sea cristiano o no, siempre ande en su vida como persona confiando o poniendo su confianza o su esperanza en algo. Por esa razón es bastante importante, por eso de ser vulnerables, por eso de entregarlo todo, es importante observar y detenernos a pensar en qué estamos confiando. ¿Por qué razón? El salmista dice: todos aquellos que los hacen estos ídolos y todos aquellos que confían en ellos son como estos yesos. El salmista usa la palabra confianza para con estos gentiles. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían sus yesos, sus dioses, y ¿qué hacían ellos con respecto a sus dioses? Confiaban en ellos. El dios del sol, el dios de la prosperidad, el dios de la cosecha, el dios del agua. Ya estos dioses ellos confiaban y decían: bueno, este dios del agua va a hacer de que llueva, este dios de la cosecha me va a dar un buen fruto del campo, el dios del sol va a permitir de que ese sol brille todos los días. O sea, ellos confiaban de una u otra manera en sus dioses. Ellos ponían su esperanza en ellos. Y nosotros, hoy día como hombres, también podemos poner la confianza en una persona, en algún trabajo. Si algo se caracterizaba, la idolatría de aquel entonces, era porque ponían su esperanza en algo tangible, en algo literal. Ellos agarraban una piedra y decían: yo confío en esta piedra. Agarraban, creaban yesos, como dice aquí, de oro, de plata, y ellos ponían su confianza en ellos. De igual manera, nosotros hoy día como hombres, de forma equivocada y errada, podemos poner nuestra confianza en las cosas de este mundo, cosas tangibles. Y es por el cual todo hombre está en el peligro de ser un idólatra. La idolatría la relacionamos con el hecho de crear un yeso, de hacer algo tangible y que ese es tu Dios. Y ese hombre es un idólatra. Pero cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta de que la idolatría va más allá de adorar algo tangible, algo físico, algo literal. Tanto así que incluso un cristiano puede ser incluso idólatra. Tú puedes idolatrar quizás un trabajo, puedes idolatrar tus estudios, puedes idolatrar a tus hijos, te puedes idolatrar a ti mismo, tu ego, tu orgullo puede ser un ídolo. ¿Y sabe por qué? Porque toda cosa que le quita lugar a Dios, que es lo que incluso el salmista quería asegurar al comienzo del Salmo, diciendo: no mi gloria, sino la tuya. Todo aquello que quita lugar a Jehová, ese lugar de gloria máxima, que Él se merece como el Altísimo. Toda aquella cosa que reemplaza ese lugar que Jehová se merece, esa cosa se convierte en un ídolo. A pesar de que es una cosa o algo legítimo. Tener un hijo no es pecado. Trabajar no es pecado. Tener dinero no es pecado. Pecado es cuando ese dinero o ese hijo o ese trabajo o esa cualquier cosa que tú tengas por alto
sube a ese altísimo lugar y destrona, digamos de esta manera, le quita el trono a Dios mismo. Eso sí está mal. ¿Por qué razón? Porque eso nos hace idólatras. ¿Y sabe por qué razón? Eso que quizás antes no era lo primordial, comienza como digamos a escalar y hasta que llega al lugar máximo, al lugar de Dios y destrona o quita a Dios de ese lugar. ¿Sabe por qué razón esto sube de forma rápida y toma ese lugar? Es porque usted confía en Él. La confianza es lo que hace que esto suba. Y la confianza que usted pone en ello le da el poder que tiene. No sé si usted ha visto la película de los Titanes. No, los Titanes no. Ataque de Titanes. Esta película, bastante vieja, pero algunos han visto. Yo la vi hace poco, no fue hace mucho. Mi mamá no me la dejaba ver cuando estaba pequeño. Pero la vi no hace mucho y me pareció bastante buena, a mi mamá le gustó mucho. Pero lo que me causó algo de impresión fue el hecho de que la película narra o dice que los dioses, estos dioses poderosos, estos dioses que eran mayor en fuerza que los hombres, que los mortales, estos dioses dependían de las plegarias de los hombres comunes. Ellos dependían de sus plegarias, de que lo adoraran, exaltaran, que se acordaran de ellos. Y si los hombres no rendían plegarias a estos dioses, ellos se debilitaban, incluso podían llegar a ser hasta mortales, morir, siendo dioses. Y esto es algo bastante sarcástico, ¿no? Porque ¿cómo alguien va a ser Dios si depende de alguien o de algo? Es algo contradictorio. Pero esto es mentira, esto es lo que se conoce como la mitología griega. Pero ¿por qué pongo esta ilustración? Porque esos dioses que usted se crea, o incluso yo podría crear en mi vida, esos dioses son como en esta película, estos dioses que se hacen llamar poderosos, pero que dependen de algo. Ese Dios que usted se ha hecho depende de la confianza que usted le da. El Dios o ese Dios que usted se ha creado en sí mismo no tiene fuerza, no tiene poder, porque son como estos dioses, estos yesos que tienen ojos, no pueden ver, tienen oídos y no oyen, sino que ellos dependen de la confianza que usted pone en ellos. Pero ¿sabe qué sucede al fin del camino? Esa confianza o esa esperanza que usted puso en eso fracasa, termina decepcionándose a usted mismo, termina en la completa decepción. Por esta razón, recuerde, tenga cuidado en quién pone su confianza. Hablar de alguien que pone su confianza en otra persona sin primeramente conocerla es igual que a alguien crédulo. Es un tonto. O sea, ¿qué estás haciendo? Para tú poner la confianza en una persona, de alguna u otra manera debes primero conocerla. Esto pasó incluso no hace mucho. A mí me gusta hacer deporte, me gusta jugar fútbol. Y estábamos jugando en la cancha. En la cancha obviamente no hay locker o donde guardar las cosas. Pero muchos muchachos habían llevado sus bolsos, sus morrales. Yo también había llevado el mío. Y uno de mis vecinos que vive en la comunidad donde yo vivo, él tenía mucho dinero en efectivo. Y muchos jóvenes tenían sus morrales ahí y con mucho espacio. Pero él se acerca a mí y me dice: Jesús, hazme el favor y guárdame este dinero. Y yo le acepté y le dije: está bien, yo te lo guardo. Pero aún así dentro de mí me dije: pero ¿por qué no se lo das a otro? O sea, hay tantos morrales, tantas personas, ¿por qué no se los das? Pero este vecino, que aunque no hablo mucho con él, aún así, que no tengo una relación así de mucho tiempo o nada por el estilo, aún así él de una u otra manera me conoce. Y él dice, él es cristiano, él no va a agarrar de ese dinero, puedo confiar en él. Este niño, aún siendo un pecador, un niño corrupto, malvado, porque incluso él no promueve la confianza de otras personas porque es muy malo, aún así él busca en quién confiar. O sea que es un niño bastante inteligente desde este punto de vista. Y lo mismo yo pienso que nosotros deberíamos hacer, lo mismo que hace este niño. Conozca muy bien o trate de conocer aquello en lo que habrá de poner su confianza.
porque si no va a salir lastimado, va a salir bastante herido. Tan herido va a salir, tan herido que su corazón se partirá en 1000 pedazos. Y esto de que se partirá en 1000 pedazos es algo literal, ¿sabe? Yo tengo una compañera también, todo es compañero, ¿no? Pero es para que entiendan, porque esta persona yo le dije una vez, hablando, normalmente como compañeros, llegamos al punto de lo que es el noviazgo, la relación entre parejas de personas, y ella me decía, no, a los 19 tuve mi primer novio, después tuve el otro, entonces yo le decía a ella, ¿sabes qué estás haciendo? Te estás causando mucho daño. Tuviste con otra persona, te hizo lo que te hizo, se separaron, fuiste a la otra, y cuando tú quieras realmente asentar cabeza, tener una relación estable, ¿sabes qué va a pasar? Vas a estar afectada por las otras relaciones que tuviste. Y aún así cuando tú quieres estar en una relación seria, eso no va a resultar. Porque tu corazón está dañado. ¿Por qué razón? Porque le has dicho a muchos hombres, aquí estoy yo, haz lo que quieras. Y esos hombres, a los que les has entregado tu todo, han hecho desastre con ellos. Eso es causarte daño a ti mismo. Cuando el hombre promueve estas relaciones de que estoy contigo, con la otra persona, y así andan por la vida, se están negando a sí misma las riquezas o las bendiciones de tener una relación estable, una relación cuyo fundamento es el matrimonio, un pacto que es para toda la vida. O sea, de que la mujer, normalmente, incluso el hombre, lo que hacen es destruirse a sí mismo por poner su confianza en alguien que como un niño agarra algo de valor y lo rompe. Eso es lo que hacen hoy día los hombres. Y esto se lleva no solamente al ámbito del noviazgo, la relación entre parejas, sino incluso a otros ámbitos. Pones la confianza quizás en tu trabajo, en un hombre, y terminas en un estado de fracaso. Porque eso en lo cual tanto confiaste, ese ídolo que te has creado, nada puede hacer. Por esta razón, el salmista le dijo a su audiencia, deben confiar en Jehová. ¿Sabe por qué debemos confiar en Jehová? Porque a través de su palabra lo podemos conocer. La fe real, la fe salvífica para con Dios y su Hijo Jesucristo no es una fe ciega, como muchos piensan. Es confiar de manera ciega en algo o en alguien. No, eso no es así. La fe real, la fe que salva, no es una fe ciega. Porque la palabra de Dios no da prueba suficiente para que usted como hombre pueda confiar en Dios. Versículo 1, puedes confiar en Dios, ¿sabe por qué? Porque Él es misericordioso. Porque Él es verdad. Porque Él es tu ayuda, porque Él es tu escudo. ¿Sabes por qué puedes confiar en Jehová, en Dios? Porque Él, si ve tu miseria, te va a ayudar. Porque lo que Él promete lo va a cumplir, porque Él es verdad, Él no miente. Puedes confiar en Jehová, porque Él nunca te va a negar la ayuda. Puedes confiar en Jehová, porque Él es tu escudo, porque Él te va a proteger. Estas razones son razones suficientes para tú decirle a Jehová, aquí estoy, toma y haz lo que quieras. Razones suficientes tenemos, hermanos y amigos, para confiar en Jehová. Para decirle a Jehová, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Y esta petición es una petición pronta, algo que la audiencia debería hacer de manera rápida. ¿Sabe por qué? Porque la situación en la cual se hallaba el pueblo era una situación crítica. Era una situación de sufrimiento, de padecimiento. ¿Y sabe qué podía suceder si el salmista no se paraba en ese momento y decía, hermanos, amigos míos, confíen en Jehová? ¿Sabe qué podía suceder? La audiencia, ¿sabe qué iba a hacer? Iba a decir, ¿qué sucede? Hemos orado, hemos clamado a Jehová y Jehová no hace nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe qué iban a hacer? Se iban a ir hacia los ídolos. Si no, lea el libro de Jueces y se dará cuenta que este ciclo vicioso se repite muchísimas veces. El pueblo estaba bien, venían los problemas, ellos se acercaban a los ídolos
Ellos clamaban a Jehová, Dios tenía misericordia, los libertaba y así se repetía nuevamente. Mostrando la triste condición del corazón del pueblo de Israel. Y lo mismo podía pasar en este lugar. Por esta razón el salmista se para firme y les dice a todos, confíen en Jehová. Espere en Jehová. ¿Sabe por qué deben de esperar en Jehová? Porque Jehová, ese Dios que merece gloria, ese Dios que está en los cielos, se ha acordado de nosotros. Esto, en el momento crítico en el cual estaban el pueblo o la audiencia de ese entonces, de seguro habría causado mucho gozo, mucha alegría. El escuchar de que Jehová, aquel que los podía ayudar, se había acordado de ellos, le habría de verdad causado mucho gozo en medio de tal situación. Por eso dice, bendeciré a la casa de Israel, bendeciré a la casa de Aarón, bendeciré a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Entonces el salmista dice, ustedes por esta razón son benditos vosotros de Jehová, porque Jehová ha derramado su favor o su bendición para con ustedes. Pero ojo, esta bendición no está en presente, futuro, bendecirá. O sea que en el momento en el cual el salmista le dice estas palabras, ellos todavía estaban sufriendo, todavía estaban padeciendo. Pero aún así el salmista le dice a ellos, deben confiar en Jehová, no hay otro en quien confiar. Sus ídolos que ustedes han creado, que ustedes se pueden idear, nada pueden hacer, esperen en Jehová, porque Jehová los va a bendecir. La palabra bendecir o bendecirá hace referencia al favor o a la presencia de la misericordia de Dios para con aquel que la necesita. Ellos estaban sufriendo por la opresión de los enemigos. ¿Sabe qué iba a suceder si Dios mostraba misericordia o su favor para con ellos? Si los bendecía, esos enemigos iban a ser destruidos y ellos iban a quedar libres de la opresión. Y estas realidades deben ser llevadas hoy día a cada una de nuestras vidas. Si estamos sufriendo, si estamos padeciendo, no pretenda poner su confianza en un ídolo. No pretenda poner su confianza en los hombres, en lo que los hombres le prometen. Porque recuerde, si pone su confianza en lo que usted puede hacer o en lo que otros hombres pueden hacer por usted, el fin será un fracaso. Si usted toma de su tiempo, si usted dispone su vida en la confianza de otros, está perdiendo el tiempo. Porque la palabra aquí nos dice, confía en Jehová, espera en Jehová. Porque Jehová, hermanos, habrá de mostrar misericordia y gracia. Ponernos a decirnos a Dios, Dios, ¿por qué no haces nada si estoy sufriendo? Es algo insólito. ¿Por qué se queja ante Dios? Si Dios es soberano y Él sabe por qué hace las cosas. Todo tiene un propósito en esta vida. ¿Estás sufriendo? Dios tendrá un propósito para con Él. ¿Estás en la prosperidad? ¿Tienes todo? Dale gracias también a Dios. Dios sabía y entendía por qué el pueblo estaba sufriendo en ese momento. Pero Dios no iba a dejar las cosas así, para nada. Dios iba a mostrar su bendición y su gracia para con ellos. ¿Sabe por qué? Porque de seguro el pueblo iba a responder ante la demanda del salmista, que era confiar en Jehová. Si usted confía en Jehová, tendrá beneficios. Y este beneficio no es otro que la bendición, no es otro que el favor y la gracia de Dios sobre su vida. Pero ojo, debe obedecer la demanda, la demanda que es confía, espera en el Señor. Esto nos lleva al versículo 16, 17 y 18, donde dice, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado a la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. El salmista dice, los cielos son los cielos de Jehová. ¿Por qué razón los cielos son los cielos de Jehová?
Versículo 3 nos dice, porque Dios está en los cielos, por eso los cielos son los cielos de Jehová. Y dice, y Dios ha dado la tierra a los hijos de los hombres, para que ellos habiten en ella. Pero lo que me causa algo de impresión, o quizás ciertas preguntas, es lo que dice el versículo 17. Dice, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Él usa la palabra que usó el versículo 1, que es la palabra no. Es una negación, es algo negativo. Y dice, los muertos no van a alabar a Jehová. Y creo que el salmista lo dice de manera literal. Recuerden que los judíos veían la muerte o el morir como el fin, de alguna manera. Incluso por esa razón usa la palabra silencio, que es bastante parecida a la palabra Seol, que es el lugar donde habitan los muertos. Y lo que el salmista lo dice, si lo dice en sentido literal, es cierto. ¿Acaso un muerto, alguien que muere, puede alabar y exaltar el nombre de Dios? No lo puede hacer. Si usted quiere alabar y exaltar el nombre de Dios, debe hacerlo mientras tenga vida. Si no tiene vida, no lo puede hacer. A eso se refiere el salmista. Pero el salmista dice, yo estoy hablando, ustedes están escuchando. ¿Qué significa eso? Tienen vida, ¿no? Por esta razón, como tienen vida, usen esa vida para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Por esa razón él termina diciendo, pero nosotros, los que vivimos, vamos a bendecir el nombre de Jehová. Y dice, ¿en qué momento o en qué tiempo lo van a hacer? Y es bastante impresionante, dice, desde ahora, o sea, de este momento y para siempre, por la eternidad. Aquellos hombres que conocen a Dios, conocen lo que Dios ha hecho por ellos, tienen un gran deseo de glorificar y exaltar su nombre. Y no por un momento, no por 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, no. Ellos dicen y desean alabar al Señor para siempre. Que sus vidas puedan glorificar y exaltar el nombre del Señor. Pero si usted quiere realmente ofrecer a Dios una correcta, una verdadera alabanza, ¿sabe qué tiene que hacer? Primero debe vivir, debe estar vivo. Porque cuando hablamos de muertos o de la muerte, no podemos hablar solamente de una muerte literal, física, sino también de una espiritual. Si no, lea ese capítulo de Efesios donde dice, ustedes en otro tiempo estaban muertos en sus delitos y pecados, pero ahora tienen vida en Jesús. Es imposible que un hombre que no tenga vida pueda exaltar el nombre del Señor. ¿Sabe por qué razón? Porque Dios va a escuchar y va a recibir la alabanza que se presenta a Dios de manera correcta. No es suficiente tener buenas intenciones de alabar y exaltar a Dios. No es suficiente. Lo que es suficiente es glorificar y exaltar el nombre de Dios bajo los lineamientos que Él ha puesto. Y aquellos que violan esos lineamientos, pues habrán graves consecuencias. Si no, vean los hijos de Aarón al ofrecer un fuego extraño. ¿Qué pasó? El Señor los cortó de forma inmediata. ¿Qué quiero decir con esto? Es imposible que tú, hombre, que no has sido alcanzado por la gracia del Señor, puedas exaltar y glorificar el nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estás muerto. Y aquí dice que los muertos no pueden alabar a Jehová. Por esta razón, si quieres alabar y exaltar el nombre del Señor por la eternidad, porque realmente se ha entendido lo que Dios ha hecho por ti, entonces debe tener vida. Pero el único que puede dar vida al hombre es aquel que la tiene, y eso no es otro que Dios. Quisiera terminar hablando de lo más importante del Evangelio, del corazón del Evangelio. Cuando hablamos del corazón del Evangelio, hablamos de Cristo. Recuerden lo que dije al principio de que este salmo es una petición sacerdotal, por cómo el salmista se pone como un mediador de entre el pueblo necesitado ante el Dios que lo podía ayudar. Bueno, Cristo también es ese gran sumo sacerdote. Como lo dice
el libro de Hebreos según el orden de Melquisedec. Este Jesús, este Cristo, ¿sabe qué hace? Él también dice, a mí no sea dada la gloria sea para ti. Y lo interesante es que Jesús le dice a Dios Padre, a mí no la gloria, sino a ti, cuando Él se la merecía. O si no, veamos aquel pasaje del epístola de Filipenses cuando dice de que Él se despojó de sí mismo, de su gloria. Él le dijo a Dios Padre, Señor, glorifícate. Y por esa razón dice Filipenses de que vino en forma de qué, en forma de siervo. Jesús, en su ministerio, en su vida, no buscaba su gloria, sino la gloria del Padre. Por esa razón Él dijo, yo no he venido a que me sirvan, sino he venido a servir. Pero ¿sabe por qué razón aquel que se merecía la gloria, la alabanza y la exaltación, se negó a sí mismo, mereciéndola? ¿Por qué razón lo hizo? Lo hizo por esas dos cosas: por la verdad y por misericordia. Desde el momento que Cristo se encarnó hasta el momento en el cual murió en la cruz del Calvario, Jesús se hundió por completo en toda humillación. Pero lo hizo para que aquellos que no se merecían la bendición, la gracia de Dios, la recibieran. Y ahí se cumple esta palabra donde dice, ustedes serán bendecidos. ¿Sabe por qué? Porque alguien pagó lo que usted debía pagar. La paga del pecado, la paga de nuestra condición es la perdición por la eternidad. Esto es una verdad que la palabra de Dios clama a los cuatro vientos y la dice de forma clara. La paga del pecado es muerte. Nos merecemos muerte. Pero Jesús, este gran sumo sacerdote, no solamente es mediador, sino también incluso es el sacrificio mismo, siendo llevado a la cruz del Calvario. Y por esta razón, ahora, ya que Cristo ha muerto en la cruz por nosotros y ha resucitado al tercer día de entre los muertos, ahora nosotros podemos decir a los hombres, incluso Dios nos dice a nosotros, confía en Jehová. Confía en la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esto es importante, confiar en lo que Cristo hizo, porque solamente Cristo puede salvar al hombre. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie al Padre si no es por mí. Y solamente el sacrificio que hizo Cristo puede dar vida al hombre y puede regenerar. Puede que esos huesos, es posible que en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, esos huesos inertes, esos muertos puedan tener carne. Cuando hablo de carne, incluso hablo del corazón que responde ante las demandas de su palabra. Y todo con el fin, ¿sabe de qué? De que nosotros podamos decir, voy a bendecir a Jehová desde ahora y para siempre. El salmista comienza diciendo, Señor, a tu nombre sea dada la gloria. Y cuando el salmista toma los binoculares y ve hacia el futuro, también piensa lo mismo. Señor, a ti será dada la gloria. Nuestras vidas como cristianos en el presente, incluso viendo al futuro, debe ser la misma manera de ver. Siempre debe ser la gloria de Dios.